Muy bien. Hoy vamos a charlar un poquitito sobre cómo está compuesto ISIS, cuál es su origen, cómo son sus combatientes, que es lo más trascendente a tener en cuenta, el fundamentalismo del combatiente, que es difícil de contrarrestar. Uno de los grandes problemas que tiene es la forma de combatir que tienen ellos. Los grupos constitutivos principales, la forma de operar y estas dos cuestiones que son fundamentales. Si bien hoy en día no lo estamos escuchando tanto a ISIS, no quiere decir que se haya destruido totalmente. Podemos llegar a hablar y decir de que se ha degradado militarmente, pero que no se ha eliminado totalmente. Muy bien. Conocer un poquitito lo que es ISIS, cómo evoluciona, cómo es su propaganda y algunas pequeñas conclusiones al respecto. Lo primero que tenemos que conocer, todo aquel que hace un estudio geopolítico de algo, es ubicarse geotemporalmente del lugar donde se va a analizar el hecho que se vaya a analizar. Y vamos a ver ahora cuál es la situación regional de lo que es Medio Oriente, cuáles son las potencias hegemónicas, qué es lo que hace dar vuelta un poquito a Medio Oriente. Una de las potencias hegemónicas que acá ronda Medio Oriente o que tiene su influencia, Turquía, país islámico, que tiene una característica singular con relación al resto de los países islámicos. Es el único país islámico que ha separado la religión de lo que es el gobierno. Como ustedes saben, en el Islam, el Corán, que es el libro sagrado que rige prácticamente toda la vida de los islámicos, hay una parte, una ley que surge del Corán que se llama la Sharia, y la Sharia habla de cómo rige prácticamente toda la vida y todo el gobierno de cualquier país islámico. El único país islámico en la cual se ha separado la religión de la conducción del Estado es Turquía. Esto fue en el año 1929, Atatürk, que significa el padre de los turcos, fue quien determinó que la ley religiosa de la Sharia no tuviera influencia en lo que es el gobierno turco. Obviamente, otro país que tiene otra potencia hegemónica en esta zona es Israel. Fundado en el año 48, 14 de mayo de 1948, cuando el movimiento sionista creado por Teodoro Herzl en el siglo anterior buscaba un lugar para la nación judía que no tenían, todos los judíos dando vuelta, errantes después de la Segunda Guerra Mundial. El movimiento había comprado un montón de tierras alrededor del puerto de Yafo, que es en Israel, un puerto árabe. Si ustedes recuerdan la historia, Napoleón llegó allí después que venía de Egipto y demás, y el movimiento sionista compra todas las tierras alrededor del puerto de Yafo. Una vez que tiene todas esas tierras compradas, había más judíos que árabes en ese lugar, entonces crea lo que se llama la colina de la primavera. La colina de la primavera es Tel Aviv. Tel Aviv pasa a ser en ese momento la capital de lo que es el futuro asentamiento. Se vota en las Naciones Unidas cuál iba a ser un territorio, entonces se comparte el territorio que tenía Palestina entre los judíos y los palestinos. A partir de ahí se suceden todas las guerras de la independencia israelí hasta nuestros días. Ustedes recordarán la primera guerra de la independencia, el 56, la guerra del Canal de Suez, la guerra de los 6 días, donde buscan su expansión los israelíes, la guerra de Yom Kippur, donde los árabes, encabezados más que nada por Egipto, tratan de revertir esa situación. Israel consigue revertir la ofensiva inicial que tenían los árabes y establece unos territorios. A partir de ahí hubo un gran statu quo por parte de Israel en lo que hace a su territorio, apoyado
por Occidente, pero se mantiene como una representación occidental en el medio de lo que es Medio Oriente. Obviamente, estas dos potencias hegemónicas respaldadas por Estados Unidos. En el caso de Turquía, respaldado por Estados Unidos para hacerlo ingresar a Turquía en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para que sea prácticamente el control de los rusos. Ustedes no se olviden que Rusia tiene todos sus puertos congelados en invierno y la única forma de sacar sus pertenencias a través del Mar Negro, por el estrecho del Bósforo, los Dardanelos y hacia el mundo. Entonces, hábilmente se lo llegó a convencer a Turquía para que ingresara a la OTAN y fuera prácticamente el control ruso en esta zona. ¿Quién más? Egipto, que ya ha firmado su tratado de paz con Israel. Saudi Arabia, país sunita, sabemos que hay una diferencia entre sunitas y chiitas, país sunita que prácticamente dirige o acaudilla lo que es la Liga Árabe con todos los países del Golfo. Jordania, también influenciado por Estados Unidos. Jordania, la característica que tiene con relación a los otros países, que es el único país islámico de Medio Oriente que no tiene petróleo y depende de no lleguemos a decir las dádivas, el apoyo que le dan tanto los otros países islámicos como Estados Unidos. Los países europeos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, los países del Golfo, que pertenecen a la Liga de Cooperación del Golfo, y por el otro lado, o como forma de influenciar también en forma manifiesta, Irán, país islámico que tiene una diferente concepción con relación al resto. Es el único país islámico que en vez de ser árabe es persa. Los persas tienen otra concepción de lo que es la forma de trabajo y la forma de vida y la interpretación inclusive que tienen del Corán. La gran diferencia que tiene Irán con relación a los otros países islámicos es que en el caso de Irán, la gran mayoría de su pueblo son chiitas. Como ustedes recordarán, el Corán, los islámicos, hablan de dos grandes grupos confesionales. Los sunitas que siguen la suna significa la interpretación oral que se hace del Corán, la interpretación que se hace de lo que Mahoma, que fue el que empezó a pergeniar lo que es el Corán, y los chiitas. Los chiitas surgen en el año 680 después de Cristo, en la batalla de Karbala, cuando un nieto de Mahoma se quiso hacer cargo del Islam, combate, es muerto, y los seguidores del nieto de Mahoma, que se llamaba Hussein, hijo de Ali, crean el Shiat Ali. Shiat significa partido, el partido de Ali. Del Shiat Ali surgen los chiitas. Los chiitas, a diferencia de los sunitas, toman al pie de la letra lo que dice el Corán, no la interpretación que hace la Sunna. Entonces, la gran diferencia es que los sunitas, por llamarlo de alguna forma, son un poco más tranquilos, si vale la palabra, que los chiitas que interpretan al pie de la letra lo que dice el Corán. Muy bien. Más allá de Irán lo tenemos a Rusia, que trata de volver a influenciar el Medio Oriente a partir de la presencia estadounidense. China, que por contraposición a Estados Unidos quiere balancear el poderío económico, su influencia en Medio Oriente, sin tener tropas en sí. Y después lo que en algún momento Estados Unidos dio en llamar el eje del mal, la unión entre Irán, Siria y el partido de Hezbollah inserto en el Líbano. Hezbollah, para el que no lo recuerda, significa el partido de Dios, creado como partido revolucionario ante la invasión que hicieron los israelíes en el año 82 sobre el Líbano,
y también, para aquel que no lo recuerde, es el responsable de los atentados que sucedieron en la República Argentina. Y por último, Irak, que para cuando se inicia todo esto, estaba saliendo de lo que había sido la ocupación que había hecho Estados Unidos en el año 2003, la Segunda Guerra del Golfo, y si bien estaba volviendo a ser un Estado, todavía tenía sus instituciones un poco subvertidas por la forma de vida de los países islámicos, que se respeta más a las tradiciones familiares que a las tradiciones propias democráticas que Estados Unidos ha querido imponer en su momento. Muy bien. ¿Quién maneja Siria en estos momentos? Este señor llamado Bashar al-Assad. Bashar al-Assad era el tercer hijo de la familia de Hafez al-Assad. Hafez al-Assad fue un general de la Fuerza Aérea que tuvo una gran actuación en la guerra del Yom Kippur. Se hizo cargo por un golpe de Estado en Siria y empezó a manejar o a tratar de influenciar todo lo que es Siria para contrarrestar lo que es Israel dentro de la zona de Medio Oriente. Bashar al-Assad, oftalmólogo que estaba en Londres, tranquilamente viviendo, casado y demás, supuestamente iba a seguir toda su vida en esa zona, hasta que el primer hijo de Hafez al-Assad, quien estaba preparado para sucederlo a su padre, tuvo un accidente, muere y alguien lo tenía que reemplazar. Maher, el hijo más chico, estaba en las Fuerzas Armadas, entonces lo convencen, entre comillas, a Bashar al-Assad que venga a hacerse cargo del gobierno, porque iba a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, manejado por el hermano, por Maher, y por el cuñado de él, el asesor entre las sombras, casada con la hija de Bashar al-Assad. Muy bien. ¿Cómo empieza todo el problema de Siria para llegar a ISIS? Porque esa es un poco de las causas. ¿Qué sucedía en Siria en el año 2010-2011? Primero, era el responsable, el reservorio natural de todas las armas químicas que tenía Irán. Las armas químicas de Irán, acuérdense, Irán, la guerra con Irak, durante 8 años se probaron todo tipo de armas químicas. Al terminar la guerra, prácticamente en una situación de un empate, si lo podemos decir en forma deportiva, las armas iraníes, país chiita, junto con Siria, en Siria, antes que para seguir avanzando, hablamos de los países islámicos. Irán, país chiita, el resto de los países islámicos de una gran masa sunita. En el caso de Siria, el 60% de la población es sunita. El gobierno es alauita. Los alauitas es una aristocracia dentro de los chiitas, es decir, que la gran masa del país es sunita, pero gobernado por chiitas y por una aristocracia. En ese eje del mal, Irán le cede todas las armas químicas a Siria. Siria es la única que, hasta hace unos años atrás, no había firmado el Tratado de Control de Proliferación de las Armas Químicas, y por ese motivo Irán cede todo su arsenal químico a, Irán está acá, esto es Irak, perdón, a Siria. Primer tema. Segundo tema y problema que tenía en Siria. Apoyo sirio al PKK turco. El PKK turco es el Partido de los Trabajadores Kurdos. Los kurdos es la única etnia que, cuando se hizo la separación de Medio Oriente en el año 1916, ustedes recordarán, hay un tratado que se llama Sykes-Picot entre el Reino Unido de la Gran Bretaña y Francia, donde se divide Medio Oriente en dos partes. Se traza una línea de las alturas mayores que tenían acá hasta el Monte Hermón y se divide al norte Francia y al sur el protectorado británico. Al norte queda Siria y al sur queda lo que después va a ser Irak, Transjordania, que después se va a transformar en Jordania, y Palestina. Muy bien, ese fue el origen del tratado.
Lo único que no se tomó en cuenta fue a los kurdos, la etnia kurda que está justo en esta zona. Ni siquiera se la tomó en cuenta. Entonces hay una parte hoy en día en Turquía, una parte en Siria, una parte en Irak y otra parte en Irán. Los kurdos quieren lograr su independencia. Ya vamos a hablar de los kurdos la próxima vez que nos juntemos, cuando veamos la evolución de ISIS. Pero, ¿qué pasa? En el año 38 se descubre petróleo en esta zona y se empieza a explotar y se empiezan a dar cuenta del poderío que tiene aquel que sea dueño del petróleo. Ninguno de estos 4 países quiere cederle a los kurdos su independencia porque pierde las regalías petroleras porque están asentados en ese lugar. El Partido de los Trabajadores Kurdos de Turquía sigue tratando de lograr su independencia. Son turcos kurdos con una personalidad bastante aguerrida. Los que han tenido la dicha de conocer Turquía o de ver cómo son las Fuerzas Armadas turcas, sabrán que de toda esta zona los más soldados aguerridos y demás, obviamente son los kurdos de esta zona. Este Partido de los Trabajadores Kurdos siempre trata de presionar al gobierno turco para lograr su independencia. Los turcos obviamente no se lo ceden y Siria, vecino de Turquía, tiene su forma de apoyar a los contrarios del gobierno turco. Tercer problema, los refugiados palestinos en Jordania, Libia y en la frontera. A partir de las guerras de Israel, las guerras de la independencia, todos aquellos desplazados de esa zona forman campos de refugiados en las zonas fronterizas. Muy bien. Si bien Naciones Unidas tiene la intención de que todo refugiado se inserte en la sociedad a la cual donde está asentada el campo de refugiados, obviamente los refugiados quieren volver a sus tierras de origen. Producen problemas en toda esta zona y quieren todos volver a un lugar donde está ocupado por otras potencias. Provocan grandes problemas a los países donde los están asentando. Cruzada anti-suní en el Líbano. Hablamos de sunitas y chiitas. En el Líbano, la formación del país libanés, cuando después del acuerdo, volvemos a 1916, más o menos el Líbano vota su constitución en el año 23 y la pone en marcha en el año 25 y le piden los cristianos maronitas que estaban en esta zona a Francia que les dé un lugar con salida al mar para evitar que los islámicos sunitas produzcan una batalla con ellos. Se establece un territorio, se le da una salida al mar y se establece el Líbano. Tanto es así que no tenían ni nombre para darle al país y se le pone el del monte más alto que hay en esa zona, que es el monte Líbano, por eso el país se llama Líbano. En la Constitución del Líbano establece que el presidente debe ser cristiano maronita generalmente. El primer ministro debe ser sunita y el jefe de gabinete debe ser chiita. Imagínense la mezcla de un gobierno. Muy bien. Líbano, con Hezbollah adentro, presionado por Siria y con el apoyo iraní, producía hechos para disminuir el poderío sunita e influenciar, por lo tanto, el poderío chiita. Y por último, concentración de yihadistas islámicos en Siria para pelear en contra de los alawitas. Estamos hablando entre el 2010 y el 2011, se estaba terminando el problema de Afganistán, se estaba terminando la organización de Irak. Entonces los terroristas, los yihadistas fundamentalistas, un yihadista, para los que no lo recuerdan, de lo que charlamos en la otra charla, es aquel que hace la yihad. La yihad es la guerra santa. La guerra santa, que lo tiene el Corán, es para los cristianos la lucha que hay entre el bien y el mal interna. Hay una yihad pequeña,
una yihad menor y una yihad mayor. La yihad menor, que tiene todo islámico, es aquella que hace que valorar las acciones que vayan a hacer. Para ser más concreto, cuando un yihadista fundamentalista sale a matar a alguien, que para un occidental cristiano no es comprensible, él primero ha hecho su yihad diciendo, convenciéndose de lo que va a hacer está bien. Y después la yihad mayor que tiene, que fuera, es aquella donde el Corán mismo le dice que una de las funciones de Dios en la tierra es reformar la tierra para el bienestar de la humanidad. Es decir, que cuando él sale a matar a una persona lo está haciendo por el bien del resto de la humanidad. Eso es un yihadista fundamentalista, porque él está convencido que lo que está haciendo está bien. Y el gran problema, que lo vamos a ver más adelante, es ese fundamentalismo que tiene, porque él mata o muere. Los soldados profesionales, los que alguna vez nos cambiamos con un uniforme, sabemos cuándo somos exitosos en la batalla y no necesitamos matar a nuestro enemigo, o sabemos cuándo debemos rendirnos porque no tenemos posibilidades. Pues el fundamentalista, una de las características que tiene, es que o mata o muere, con lo cual es muy difícil de enfrentar con una tropa similar, de similares características, a aquel que es un fundamentalista. Muy bien, los terroristas fundamentalistas del resto del mundo, se había acabado Afganistán, se había acabado el tema de Irak, se juntan en Siria en contra del gobierno sirio que estaba supuestamente oprimiendo a la mayoría sunita. Muy bien. Los rebeldes, se empieza a formar en Siria un problema entre los rebeldes sunitas en contra del gobierno chiita, manejado por alawitas. ¿Quién empieza a apoyarlo? Estados Unidos empieza a apoyar con sus amigos, turcos por un lado y los jordanos por otro, a los rebeldes en contra del gobierno sirio de Bashar al-Assad. Por contraposición, Irak, a través de Irán, empieza a apoyar a Bashar al-Assad, chiita, en contra de los rebeldes. ¿Por dónde? Desde Irán, a través de Irak, y Hezbollah desde el Líbano. Muy bien. ¿Cómo empieza el conflicto en Siria? Incremento del 27% en los precios de los comestibles, empobrecimiento de 3 millones de personas en 5 años, impulsándolo a vivir en ciudades sin medio. Cualquier similitud con lo que ustedes conozcan de algún país es mera coincidencia. En enero del 2011, como muchas de las revoluciones, los jóvenes empiezan a protestar en contra del gobierno, en especial en estas dos ciudades, en Dara y Homs. Bashar al-Assad, acordándose de lo que le había pasado a su padre Hafez al-Assad unos años antes, procede de la misma forma que había hecho el padre ante un problema similar, había sacado el ejército a la calle, mató aproximadamente 10.000 personas y sofocó la revolución. En este caso lo saca 3 veces al ejército a la calle. En la tercera, parte del ejército se subleva porque ya no quería pelear más contra su propio pueblo. A partir de ese momento se produce lo que Naciones Unidas interpreta como una guerra civil. La condición para que haya una guerra civil en un país es que las fuerzas armadas de ese país estén divididas apoyando distintas partes de los contendientes en el país. Se logra la guerra civil, Estados Unidos le pide a Bashar al-Assad que deje de apoyar, que deje de hacer estas matanzas, y se forman 2 grandes grupos. Uno leales al gobierno, 300.000 efectivos, manejados por el hermano de Bashar al-Assad, por Maher, que manejaba la división blindada y demás como una de las más importantes, regimientos de tropas especiales y milicias regulares que tratan de afectar
lo que es los movimientos. Por contrapartida, los rebeldes que enfrentan a Bashar al-Assad, fíjense, 300.000 contra 30.000. Primero se crea el Ejército Libre de Siria. Todos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que no querían participar de lo que estaba haciendo el gobierno forman una agrupación en contra del gobierno. Y por otro lado, se forma lo que se llama el Frente de Liberación Siria y el Frente al-Nusra, apoyos del Frente para la Victoria del Pueblo Sirio, que son todas aquellas personas civiles que no formaban parte de las Fuerzas Armadas, pero que sí que estaban en contra de Bashar al-Assad. Obviamente sin ningún medio, o con pocos medios, solamente armamento liviano y demás, para producir hechos que hasta ese momento Bashar al-Assad no los consideraba como una fuerza necesaria de tenerla en cuenta para influenciar sobre ella. Muy bien. Llegamos a este momento donde obviamente se decreta una guerra civil, interviene la Cruz Roja y demás, y llegamos al 18 de julio del 2012, donde se producen por parte de los rebeldes un atentado donde lo matan al ministro de Defensa, lo matan al cuñado de Bashar al-Assad y casi lo matan a Maher. A partir de este momento, Bashar al-Assad se da cuenta de que el problema en Siria no es algo sencillo de manejarlo, no son terroristas que vienen a ponerle una bomba, sino que es un movimiento importante, en serio, que hay que tomarlo de otra forma distinta a lo que venía haciendo. Con lo cual, empieza a tomar esta revolución de otra forma. Esto es prácticamente el punto de inflexión. El atentado se produce, obviamente, en Damasco, en la capital. Esta es la familia de Bashar al-Assad. Este hombre es el asesor en las sombras, Maher, y la mujer, con, fíjense, algunas de las cuestiones y demás, quién era el responsable del dinero, qué es lo que tenían que hacer y demás. Muy bien. Al día siguiente de que se produce el atentado en Damasco, estalla en Alepo, la segunda ciudad importante que tiene Siria, o la ciudad comercialmente más importante, otro atentado donde el grupo al-Nusra, integrado por los civiles que estaban en contra del gobierno, produce un atentado. Y por primera vez, este grupo logra la victoria en Alepo, logra conquistar Alepo, ahí tenemos la batalla, y lo que logra es obtener de las unidades militares armamento más pesado que el habitual. Antes tenían fusiles y demás. Con lo cual Bashar al-Assad empieza a darse cuenta de que esta revolución iba mucho más en serio de lo que él suponía que la iba a evitar. A partir de este momento, el resto de los países sunitas, encabezados por Saudi Arabia, empiezan a apoyar a los rebeldes sunitas en contra de Bashar al-Assad chiita. ¿Por qué? Para evitar que haya otro país con influencia chiita en el Medio Oriente. Ya lo tenían a Irán, y para evitar que ellos manejen la Liga Árabe, empiezan a apoyar monetariamente a los rebeldes en contra de Bashar al-Assad. Surgen distintas agrupaciones, llegaron a haber hasta 600 grupos y demás, y en este contexto, por primera vez, aparece el Frente Islámico de Irak y el Levante, ISIL, como se llamó originariamente, porque ya vamos a ver cómo surge, dónde surge y demás. ¿Por qué ISIL se inserta en este problema sirio? Por todo el apoyo monetario que estaba recibiendo de los países islámicos. ISIL se llamaba ISIL, ya vamos a ver ahora cómo es la evolución del nombre, se da cuenta de que había una gran masa de dinero que estaba siendo enviada a Siria en la guerra hacia los grupos sunitas que estaban en contra de Bashar al-Assad.
Entonces el primer problema o la primera motivación que tiene ISIS, que se había formado en Irak, es ingresar a Siria en el conflicto por todo este apoyo que tenían. Fíjense el grado de aceptación desde los rebeldes hasta cada uno y demás. Se dan cuenta de que había una gran masa de dinero, ya vamos a ver más adelante, y se da cuenta que necesitan estar ahí porque iba a ser fácil recibir el apoyo. Lo único que debían hacer era contrastar con alguno de los grupos rebeldes que estaban manejando la guerra o que tenían premonición. El grupo rebelde más importante que había, que podía enfrentar a ISIS, era el Frente al-Nusra. Muy bien. ¿Cómo surge ISIS? Ahora ya sabemos, ISIS inserto en el medio de Siria por el problema financiamiento y demás. El verdadero fundador de ISIS es este señor, al-Zarqawi, un jordano, yihadista, que estuvo preso, estuvo en varias revoluciones, intentó hacer un atentado contra el rey de Jordania, fue puesto en libertad una vez que muere el rey de Jordania, y ahí se junta con este otro señor, Abu Bakr, fundan en Afganistán, van a combatir y demás, un grupo llamado Yun al-Sham, que significa el ejército de Siria. Huyen de Afganistán después del 11 de septiembre, cuando veían que el poderío de Estados Unidos salía a buscar yihadistas fundamentalistas por cualquier lado. Se van a Irak, a Faluya, y forman lo que se llamó el Estado Islámico de Irak, ISI, vinculándolo a Al-Qaeda. Al-Qaeda, no se olviden, organización terrorista fundada por Bin Laden como forma de repeler a todo lo que fue primero la influencia rusa, después lo que fueron los estadounidenses, responsable Bin Laden del ataque a las Torres Gemelas. Ayman al-Zawahiri, el sucesor de Bin Laden, no cree en ambos, no cree en la pureza de los sentimientos que tiene esta nueva organización en el lugar. Muere al-Zarqawi combatiendo en el 2006, Estados Unidos estaba en Irak, ellos también estaban en Irak, lo reducen a este grupo y lo mandan prisionero a Abu Bakr, a un lugar, un campo de prisioneros llamado Camp Bucca, en las cercanías de Kuwait, casi en el límite entre Irak y Kuwait. En ese lugar, Abu Bakr empieza a reclutar a todos los oficiales iraquíes que estaban presos y que estaban en contra del premier a cargo de lo que es Irak, porque era un chiita controlando a los sunitas. Funda el movimiento ISI en contra de al-Maliki, que era el premier, y busca el contacto con los sirios, con al-Nusra, a partir de que se enteran que estaban recibiendo un apoyo en la guerra civil con Siria. Entonces, Abu Bakr con su grupo dice, ¿por qué si yo estoy en Irak no voy a recibir nada si no me voy a pelear a Siria? Ahí es donde se inserta. Se crea el Estado Islámico y empieza a darse cuenta de que la forma de manejar todo eso iba a ser mucho mejor desde Siria. ¿Por qué? Estaba ubicado estratégicamente mucho mejor, tenía frontera con Turquía, con Israel, con Jordania, con Líbano, podría llegar a Europa si se desarrollaba debidamente, y entonces se da cuenta de que es necesario empezar a demostrar el poderío que tenía ISIS en contra de al-Nusra. Y ahí es donde empezamos a conocer, el mundo empieza a conocerlo a ISIS, ¿a través de qué? ¿Cómo se acuerdan ustedes que empezó ISIS? ¿O qué es lo que vieron de ISIS que les hizo llamar la atención?
como queda difícil que se metan en Europa, y aún así lo hicieron. Está bien. Pero hay algo que marcó el temor que tuvo el mundo de ISIS, cuando vieron ¿qué? Los videos degollando a la gente. Vestidos de naranja. Exactamente. Cuando en la charla anterior hablamos siempre de que estas nuevas organizaciones ONG tienen 3 cosas a tener en cuenta en los planos de desarrollo, planos de gestación. Tienen un mensaje militar, comunicacional e intimidatorio. En todos los mensajes que manda ISIS siempre hay una especie de militar o de combatiente para demostrar que es un poder militar. Mandan un mensaje de propaganda muy bien hecho para demostrar de que ellos tienen la capacidad de saber influenciar, y siempre es intimidatorio, diciendo que si no se hacen las cosas van a tener mayores cuestiones y demás. Bueno, eso es lo que hace ISIS. A partir de ahí se da cuenta de que esa forma de amedrentar a la gente utilizando los medios de propaganda les da muchos resultados. Con lo cual, una vez que tienen el apoyo monetario, influenciados en Siria, empiezan a lograr desbalancear el poderío de los rebeldes o comandar a todos los rebeldes, y hasta se dan cuenta de que son capaces ellos mismos de manejarse solos. Dirigidos obviamente por Abu Bakr. Muy bien. Vamos a ver lo que es ISIS, o lo que inicialmente fue ISIS. 2 estadounidenses, los decapitados sin piedad y grabados en un video por el grupo terrorista ISIS. Esta semana, Amnistía Internacional agregó una serie de acusaciones por crímenes de guerra contra ISIS, publicando pruebas de asesinatos a gran escala y secuestros que, según la organización, forman parte de una campaña sistemática de depuración étnica en el norte de Irak. El primer ministro británico, David Cameron, describió al grupo radical como el resultado de una ideología tóxica del extremismo islámico con tácticas de brutalidad inimaginables. Esa brutalidad, que algunos podrían calificar de diabólica, es tan extrema que para entenderla creemos que tenemos la responsabilidad de mostrarles algo de esta violencia extrema. Y lo que están a punto de ver no es apropiado para menores. El informe de Nick Robertson durará unos 3 minutos y, como él mismo nos informa, ISIS ha creado una estrategia militar que depende de una serie de hechos de terror con el fin de infundir miedo. Una estrategia que también plantea la pregunta sobre la humanidad de los seguidores de ISIS. Entre más crece ISIS, más lucha como un ejército regular. Infantería ligera respaldada por artillería. Tácticas que le han deparado mucho más armamento pesado. Pero no se dejen engañar. Estos combatientes muestran un grado de barbarie en una forma como no se ha visto jamás en otra fuerza, clasificando e informando de sus crímenes de guerra casi en tiempo real. La semana pasada, grupos de derechos humanos mostraron fotos donde salen más de 100 soldados sirios capturados marchando en ropa interior. Luego salen fotos de ellos mismos, pero muertos. Pero ISIS quería asegurarse de que el mundo supiera que ellos eran los responsables. Así que no perdieron el tiempo para divulgar este video que muestra a sus comandantes dando la orden de disparar. Luego se ve la abominable lluvia de balas que confirma que estos soldados fueron brutalmente ejecutados, es decir, propaganda. Como me pasó a mí, ustedes no quieren mirar, pero cuando lo hacemos, cedemos, nos aterrorizamos y ellos logran su objetivo. Hace casi una década, esto era Al-Qaeda en Irak, que en última instancia se transformó en ISIS, que era dirigida por este violento yihadista. El mundo lo conoció cuando decapitó al empresario estadounidense Nicholas Berg. El número 2 de Bin Laden, Ayman al-Zawahiri, le escribió criticando su sangrienta táctica y las decapitaciones cesaron. Pero cuando ISIS asesina al periodista James Foley de la misma forma, el mismo liderazgo de Al-Qaeda no obtiene respuesta, al menos hasta ahora. Por lo tanto, la violencia extrema para efectos de propaganda parece no tener límites.
La manera en que ISIS mata a diestra y siniestra tanto a efectivos militares iraquíes como sirios está ahora institucionalizada en la organización. Incluso a mujeres y niños les dan las cabezas para que la sostengan. El líder de ISIS, Baghdadi, está marginalizando al liderazgo de Al-Qaeda, lo que significa que cuando sus elementos ataquen a Occidente, serán incluso más despiadados que los actos terroristas que hemos visto en el pasado. Estos combatientes se han degradado a tal punto que han perdido toda moral, y como lo diría cualquier comandante en un ejército regular, eso los deja casi fuera de control y, en última instancia, son un peligro para su propia organización, a menos de que se autodestruyan. Pese a esa envoltura de ejército regular, probablemente habrá más horrores como estos. Nick Robertson, CNN, Londres.